Hola jóvenes, de nuevo. Pues bueno, vamos a ver ahora el material para el tercer parcial, que fue el que tuvimos ya en la última parte de nuestro semestre. Aquí vamos a poner en práctica mucho de lo que vimos anteriormente en los dos parciales. Y también recuerden, este parcial fue muy práctico, es decir, estuvimos haciendo un montón de ejercicios de diversos tipos. Vamos a ir revisando parte por parte todos los elementos que estuvimos viendo. Lo primero, acuérdense que fue los juicios que empezamos a combinar de cantidad y cualidad, cuadro de oposición, figuras, modos. Después empezamos a ver lo que era el razonamiento inductivo, deductivo. Por ahí vimos también lo que eran los diagramas de Venn. Vimos lo que fue, se me está escapando, bueno, la lógica simbólica, que tenemos que empezar a ver a simbolizar ciertos elementos de los argumentos con letras, con símbolos, tal cual. Y eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿ok? Entonces yo esperaría que para ya la parte de las tablas de verdad pueda verlos. Ahí me estaré comunicando con ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero, revisar que los juicios tradicionales, jóvenes, son estos cuatro. Entonces, si se fijan, mezclamos lo que son los juicios por su cantidad y por su cualidad. Si recordamos, los de cantidad eran singular, particular y universal, y los de cualidad afirmativos, negativos y limitativos. Quitamos a los limitativos, quitamos a los singulares, los limitativos se eliminan y los singulares pasan a ser de los particulares. Pero vamos a revisarlos uno por uno. En los primeros, jóvenes, tenemos a los juicios universales afirmativos que se van a simbolizar con la vocal A. Acuérdense, esto ya lo vimos en un montón de ocasiones. Y tenemos un ejemplo por ahí. Todos los felinos son mamíferos, todas las mujeres son inteligentes. O acuérdense que también se dice las o los. A partir de aquí los vamos a considerar como universales afirmativos, ¿ok? Entonces, ya por ahí en la clase hicimos una tablita de cuantificadores y recuerdan que eran hicimos una tabla donde decía tipo de juicio y qué palabras utilizábamos para esos juicios. Entonces, en los universales afirmativos, pues tenemos a todos y todas, las y los, ¿ok? Cuando veamos esos cuatro cuantificadores, esos cuatro prefijos antes de la oración, vamos a entender que es un juicio universal afirmativo, un juicio de A. La segunda parte de la clasificación son los universales negativos. Aquí lo vamos a simbolizar con la vocal E. Aquí les pongo dos ejemplos. Ningún mexicano es europeo o ningún insecto tiene 5 pares de patas. ¿Qué cuantificadores podemos encontrar en este tipo de juicios? ¿Qué palabras vamos a encontrar en este tipo de juicios? Ninguno, ningún, ninguna o nadie. ¿Ok? Esas palabras nos van a ayudar, esos cuantificadores, a identificar un juicio de E, universal negativo. ¿Ok? Aquí estamos negando algo de una totalidad. Y en el afirmativo estamos afirmando algo de una totalidad o de una universalidad. En el tercer caso que vemos por ahí, que es el particular afirmativo, lo vamos a simbolizar con la vocal I. En estos vamos a ver que dice por ahí, algunos mexicanos son coahuilenses, algunas aves vuelan, algunos animales son carnívoros, algunos animales son felinos o según sea el caso. Recordemos también que, como les decía casi al inicio, los singulares ya no los tenemos. Entonces, si vemos por aquí que dice Juan reprobó el examen de lógica, ese es un juicio particular afirmativo también. ¿Por qué? Porque está hablando de una parte. Allá nada más tenemos partes y el todo. Entonces, mientras no diga las, los, todos o todas, va a ser particular afirmativo. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Y sobre todo, otra vez con los cuantificadores, ¿cuáles podemos tener en particular afirmativo? Algunos, algunas, o el nombre de alguien o de algo. ¿Ok? Esos son los cuantificadores que nos estarán ayudando. Los hicimos en clase y de hecho fue una actividad. Yo me esperaría que por ahí la tengan pendiente y si no, pues búsquenla de nuevo en su Drive. Debe de estar ahí sin ningún problema. O por ahí incluso las anotamos. Yo se las escribí en el pizarrón digital y ahí la debieron haber ustedes copiado. Si no, pues piden ayuda a alguien de sus compañeros y pues si es tan amable de facilitárselas. En el último caso, que es el de particular negativo, vamos a ver que se simboliza con la vocal de O. Y aquí vamos a tener estos ejemplos. Algunas clases no son divertidas. No todos los días vengo a la escuela. Hoy no es sábado. Tenemos esos tres ejemplos. Mucho ojo. Aquí es muy parecido al afirmativo, pero va a decir algunos no. Alguien no. El nombre de alguien no. ¿Ok? Como es el caso de hoy no es sábado. O Juan no reprobó el examen de lógica sería particular negativo. ¿Qué cuantificadores tenemos? Algunos no.
alguien no, algunas no, o el nombre de alguien o de algo no. También el no todos, ojo, porque algunos vi que por ahí se equivocaban con el no todos y me creían ustedes que era universal negativo, pero no, es particular negativo porque está hablando de no todos, o sea, algunos no, este es equivalente al algunos no. Para que sea universal negativo, acuérdense, tiene que decir ninguno, ninguna o nadie, ¿ok? Nada más. Vámonos con la siguiente parte, que sería los juicios tradicionales, y les vamos a agregar un valor de verdad. Es decir, si se fijan es igual, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Lo único que estamos viendo ahora es que hay algunos falsos y algunos que serán verdaderos. Entonces tenemos VA, VE, VI, VO, o FA, FE, FI y FO. Ojo aquí, ¿cómo voy a saber yo si es alguno falso o verdadero? Pues lo primero, tienen ustedes que tratar de razonar. Tienen ustedes que tratar de ver si lo que me está diciendo ahí será cierto o será falso. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, si no, ahorita vamos a ver más adelante algunas relaciones en el cuadro de oposición que pueden ayudarles a identificar si es cierto o falso. Pero normalmente yo les pregunto cosas que es fácil de deducir. Por ejemplo, si les dijera, todos los alumnos del Colegio San José van a presentar examen extraordinario de lógica, pues es un juicio universal afirmativo. Estoy afirmando algo de todos, pero es falso, porque no todos se van a ir. ¿Cómo lo voy a saber? Pues por deducción, simplemente. Yo puedo inferir que eso no es verdad. Entonces, pues tendrá que ser FA, ¿ok? Ahora, si yo dijera, ningún alumno del Colegio San José va a presentar el extraordinario de lógica, también sería falso, solo que en este caso sería FE, porque estoy negando algo de una universalidad que serían todos ustedes, porque dice ningún. ¿Ok? Entonces, así es la manera de irse dando cuenta. Aquí vendrán un montón de ejercicios que ustedes tendrán que distinguir entre ciertos y falsos y sobre todo también entre la A, la E, la I o la O. De eso también hicimos un montón a lo largo del semestre e hicimos cuestionarios de Google Forms o hicimos anotados ustedes también en clase y demás, ¿ok? Y vamos a ver por aquí el cuadro de posición. Yo les recomiendo que el día de su examen lo tengan ahí a la mano porque lo van a necesitar, obviamente, y porque, pues, por el tiempo, ¿no? Sabemos que tenemos 2 horas, de 8 a 10 de la mañana, entonces no pierdan tiempo en buscarlo al momento, además, ténganlo ahí a la mano, por favor. Entonces, vemos por aquí, si se fijan, que nos están distribuyendo a la A, a la E, a la I y a la O en 4 esquinas. Entonces, va a ser muy interesante las relaciones del cuadro de oposición porque yo les puedo poner aquí todas las personas son felices, como en el caso de A, es decir, universal afirmativo, que sería FA de hecho, porque es falso, no todas las personas son felices. Y entonces yo les podría pedir, relaciona o sigue la relación contradictoria de este ejemplo. Ustedes tendrán que seguir el cuadro de oposición contradictoria y nos iríamos a la O. Y es alguna persona no es feliz. O podríamos partir de este punto y podría yo a ustedes decirles sigan la relación subcontraria de alguna persona no es feliz, el cual es VO, y entonces se van para la I y sería alguna persona es feliz. Y así según sea el caso, ¿ok? Por ejemplo, hay por ahí algunas reglas que les va a decir que si este es verdadero, este tiene que ser falso. Y si este es falso, este es verdadero. ¿Por qué? Porque esa es la relación contradictoria. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí lo importante, jóvenes, es que sigan muy bien las flechas, ¿ok? Sigan las flechas simplemente hacia dónde van. Si estamos en A, nos dice contrario, pues seguimos la flecha del contrario. Ojo, no es lo mismo contrario que contradictorio. No es lo mismo subcontrario que subalterno. Son cosas distintas, por eso hasta vienen en colorcitos distintos, ¿ok? Entonces estudien esta parte. Estuvimos trabajando con ella también un montón de ocasiones. Incluso les pedí que ustedes escribieran en algún lugar lo que es el cuadro de oposición, lo subieron a Classroom y demás. Entonces, mucho ojo con esto. Aquí el truco nada más es seguir las flechas, ¿ok? Porque ustedes ya ni siquiera tienen que escribirlo, van a tener que seleccionar la opción correcta. Entonces está muy sencillo en esa parte, ¿ok? Las relaciones que les comentaba son estas, que en los juicios contrarios, que nada más va de A hacia E, entonces yo te digo contrario, nada más tienes dos opciones, A y E o E y A. No me tienes que poner ni I ni me tienes que poner O, porque la relación contraria solo va en un sentido, ¿ok? Y ahí nos dice que no pueden ser ambos verdaderos, pero sí ambos falsos. Entonces, pues aquí luego hay que considerar estas reglas, ¿ok? Esas también ya ustedes las tienen por ahí. En los juicios subcontrarios, pues van de I a O, que son los de abajito, o de O a I, ¿ok? Según sea el caso.
En los contradictorios son los que les decía que iban en esquinas de A hacia la O y de la E hacia la I. Entonces, en ese caso, vamos a ver que dice por aquí, si los juicios universales son verdaderos, los particulares serán falsos, y viceversa, si los juicios universales son falsos, los particulares tendrán que ser verdaderos. Eso es súper fácil. Si tienen también estas relaciones, estas reglas a la mano, les va a facilitar mucho el examen. Y por último, los juicios subalternos, que la relación es de A hacia I y de E hacia O, es decir, de arriba hacia abajo. Ojo con estos, que no van de arriba, de los universales a los particulares, pero no de los particulares a los universales, ¿ok? Porque podríamos cometer algún error. Entonces, por ejemplo, si ven ustedes por ahí algún examen, algún ejemplo en el examen, perdón, que venga en ese sentido, tendrán ustedes que poner no aplica o no es válido o alguna cuestión de ese tipo, como lo hicimos a lo largo del semestre. Ok, entonces para el examen lo principal, tener el cuadro posición y tener también sus relaciones estas que les pueden ayudar bastante. Vámonos con la siguiente parte, que es el razonamiento. En el razonamiento, ¿se acuerdan? Dijimos, el concepto es la representación mental de un objeto, es decir, ¿qué ideas tengo yo de un objeto? Eso es un concepto. Ahora, después vimos lo que era el juicio, que era una negación o afirmación de una idea respecto a otra, y tenía el sujeto, la cópula y el predicado. Ahora estamos viendo lo que es el razonamiento, que es obtener un conocimiento nuevo a partir de cosas que ya sabíamos. Eso es el razonamiento, eso implica razonar. Entonces, como viene por ahí, el raciocinio o razonamiento se va a expresar mediante los silogismos, o se hace mediante argumentos, ¿ok? Y los argumentos pues se componen de distintas partes que ya habíamos revisado también en el primer parcial, vamos a profundizar ahora en ellas. La primera parte serían las premisas o antecedentes, por ejemplo ahí tenemos dos, que sería todos los peces viven en el agua, que sería esta de por aquí. Después el salmón es un pez, que sería la segunda premisa, premisa mayor y premisa menor. Después hay un término por ahí de enlace que es por lo tanto, entonces, luego, o alguna cuestión de ese tipo. En este caso vamos a tomar por lo tanto. De nuevo, todos los peces viven en el agua, el salmón es un pez, por lo tanto, el salmón vive en el agua. ¿Cómo yo puedo saber esto? Quizá digan, pues es algo muy obvio, pero en muchas ocasiones las conclusiones no son tan obvias. Y puedes decir tú si es cierto o falso a través precisamente de sus premisas o sus antecedentes, ¿ok? Entonces, para el examen, ¿qué les voy a pedir? Pues obviamente distinguir entre estas tres partes, estos elementos, y sobre todo también la definición de lo que es razonar o razonamiento. Ya lo estuvimos viendo les digo, son tres elementos de la lógica: conceptos, juicios y razonamientos. Okay. Vamos a ver el primer tipo de razonamiento que revisamos en clase, que fue el razonamiento deductivo. Aquí lo importantísimo es que va, por eso los puse en negritas, de lo general a lo particular. Es decir, vamos a empezar con un juicio de A y tiene que concluir con uno de I. Los generales, acuérdense, un juicio de A o de E puede ser ninguno o puede ser todos. Tiene que ser la primera premisa. ¿Ok? Y tenemos por ahí la fórmula, que también la trabajamos un montón de veces en el pizarrón virtual y ustedes en su cuaderno, o también que me lo subían por Word. Les puse por ahí un ejemplo: todos los hombres son mortales. Fíjense, es un juicio de A. Sócrates es un hombre. Luego, o por lo tanto, o entonces, Sócrates es mortal. Fíjense cómo es un juicio de I, porque está hablando de una persona que es Sócrates, nada más. ¿Ok? Esos serían nuestros razonamientos deductivos. Sobre todo, ¿qué tienen que trabajar para el examen? La definición, esto que va de lo general a lo particular, y ejemplos. Pueden revisar los que estuvimos haciendo por ahí a lo largo del semestre también. Después tenemos a los inductivos. Aquí es lo contrario. Va a ir de lo particular a lo universal o a lo general. ¿Ok? Se invierten. Y fíjense cómo ahora el primer ejemplo es una I. La dona es un pan y está hablando de I, es decir, de una cosa, de una particularidad, en este caso de hecho es singular. La dona se hace de harina, por lo tanto, luego, entonces, todos los panes se hacen de harina. Estamos concluyendo con un juicio de A. Esa sería la manera de identificar los razonamientos inductivos, que el último va a ser un juicio de A, y el primero va a ser pues un juicio de I, preferentemente, o de O. Y en este caso, donde va a estar A o E es al inicio. ¿Ok? Y también apréndanse la definición, pues este no va a ser lo contrario, que va de lo particular o singular a lo más universal o general. Ok. Después comenzamos, jóvenes, con lo que es el silogismo categórico, que suena ahí medio reburujado, pero no es otra cosa más que tenemos tres términos para empezar, cuatro figuras y algunos modos. Lo primero, el término mayor, que son aquellos conceptos que tienen más extensión
pero sobre todo lo vamos a identificar porque es el predicado de la conclusión. No se hagan bolas, es el predicado de la conclusión. Ese es el término mayor. El término menor se va a simbolizar con... bueno, el mayor se simboliza con la letra P, el término menor se simboliza con la letra S. ¿Por qué con la letra S? Pues porque va a ser el sujeto de la conclusión. Sujeto de la conclusión. Muy importante. Y finalmente tenemos al término medio, que se va a simbolizar con la M. Y aquí lo importante es que este término nunca aparece en la conclusión. Vamos a subrayar lo más importante, a marcar de negritas lo más importante. Para que ya lo tienen ahí ustedes en su cuaderno, me imagino, pero pues repasando, ¿no? Por si a alguien se le escapó o algo. Y ahí está. Entonces, esos son los tres términos que les pediré en el examen. Identificarlos, sus definiciones también, pero sobre todo identificarlos. Teníamos 4 figuras, jóvenes, 4 figuras del silogismo que los vamos a construir precisamente a través de identificar cada término. Entonces, fíjense, como ya lo hemos subrayado en distintas ocasiones, como siempre en la conclusión es SP. Y en las dos premisas, que son premisa 1, premisa 2, conclusión, premisa 1 y premisa 2 es donde hay el cambio entre P, M y S. Se organizan de distintas maneras, se organizan de distintas formas. Lo primero que tienen ustedes que hacer, que es lo que yo les recomendé a lo largo del semestre, era empezar por la conclusión, es decir, por S y por P. ¿Por qué? Porque es la única parte que es estable, nunca nos va a fallar, siempre habrá un sujeto y un predicado que será fácil de identificar y de ahí nos vamos hacia arriba como en matemáticas sustituyendo. Si yo ya dije que el sujeto es Sócrates, pues arriba tendrá que ser también Sócrates y así sucesivamente. Entonces estas son las 4 figuras que también ya las tienen por ahí, las subieron ustedes a Classroom como una actividad. Supongo que no hay problemas y si tienen a alguien, pues esta es la oportunidad para copiarlas por ahí. Después, jóvenes, identificamos los modos del silogismo, es decir, ya que tenemos nosotros nuestra figura construida y todo identificada correctamente, lo que sigue pues es identificar cada juicio tradicional, es decir, si esos juicios son de A, son de E, son de I, o son de E, o de O. Entonces, ya que identifiquemos eso y que tenemos la figura, yo puedo tener un juicio un silogismo, perdón, donde de los 3 juicios sean universales afirmativos y pues es de la primera figura, fácilmente identifico que se llama Bárbara mi modo. O mucho ojo, les había comentado que hay ciertos ejemplos que son los mismos juicios tradicionales, pero pertenecen a diferente figura. Por ejemplo, aquí con Dari, fíjense cómo es un juicio de A y I. Aquí también tenemos un juicio de A y I, pero pertenece a la tercera figura, entonces no son lo mismo, no son iguales. Y pues ahí ustedes estarán equivocados o equivocadas si me ponen que uno por otro, ese sería el error. Hay que identificar muy bien por eso primero la figura y después nos vamos a identificar el modo. ¿Ok? Esta tabla también ya ustedes la tienen, ya la han trabajado un montón de ocasiones. Si alguien no la tiene, de nuevo, pues es un momento para copiarlo. Les digo, identifiquen muy bien los que son iguales. El noveno y el 15 también son iguales. El séptimo y el decimonoveno también son iguales. El decimosexto y el sexto también son iguales. Entonces vayan por ahí ustedes identificando aquellos que podrían causarles problemas. Digo, hay varios, ¿verdad? No son los únicos. También el cuarto y el decimotercero, el 17º y el 11º también son iguales en cuanto a la estructura, que es IAI, por ejemplo, pero pertenecen a figuras distintas y eso es lo que va a marcar nuestra diferencia, ¿ok? Entonces, les puse por ahí un ejemplo, que es este caso. Lo trabajamos distintas ocasiones en clase. Entonces, el primero que dice, todo pecado es censurable, que es un juicio universal, afirmativo, por eso aquí dice A, ¿ok? En esta parte. La irresponsabilidad es pecado, nos dice que es de I. La irresponsabilidad es censurable, también es de I, porque está hablando de una cosa, de la irresponsabilidad. Si dijera las irresponsabilidades, estaríamos hablando de otro de A, pero no es el caso. Entonces, lo que yo hice fue separar el sujeto, que es lo que está de color rojo, la irresponsabilidad, pecado, que sería caray, el predicado, aquí yo lo puse doble, una disculpa, entonces aquí es censurable, fíjense, me anda equivocando. Censurable sería mi predicado o término mayor, y entonces lo ubico por ahí, y ahora sí, la M o el término medio sería pecado, que es ¿por qué dijimos que es el término medio?
porque nunca aparece en lo que es la conclusión. Se queda en la primera premisa, en la segunda premisa, y ya después lo único que hice, jóvenes, pues fue ir identificando cómo se organizaban. Fíjense, SP, color rojo, color azul, SM, color rojo, color verde, MP, que sería verde y azul. ¿Ok? Y ya después esto, si se fijan, MP, SM y SP pertenece a la primera figura. Aquí está. Entonces lo pongo por ahí y entonces busco el modo AII en la primera figura. AII y es Dari. ¿Ok? Por eso yo les decía hace un momento, si yo pusiera aquí Datisi, yo me estaría equivocando, porque no es el mismo. ¿Ok? Pero eso ustedes ya lo han hecho un montón de ocasiones. Entonces yo esperaría que no hubiera problemas. De nuevo tienen ustedes por ahí sus ejercicios o pueden escribirme con toda confianza. Después tenemos a los diagramas de Venn, que son estos diagramas que nos van a servir para establecer relaciones entre dos conceptos. Hubo por ahí algunas cuestiones con estos diagramas. Vamos a simplificarlo. Lo primero es que ustedes identifiquen estos 4 tipos de diagramas de Venn. Cuando vean uno de este tipo, estamos hablando de un universal afirmativo, porque quiere decir, recuerden que las líneas, o si aquí también está coloreado, quiere decir que no hay nadie. Entonces, si no hay nadie, todos se fueron a la intersección esta de aquí, o la sección 2, como la habíamos llamado, lo que es la cópula. Ahora, caso contrario, en el universal negativo nos dice que no hay nadie en la sección 2, entonces no hay relación entre los conceptos, cada uno se queda en su espacio. Aquí se habían ido para la sección 2. Después tenemos el particular afirmativo, donde vamos a utilizar X. Fíjense cómo en los particulares utilizamos X. La X quiere decir alguno o alguien está ahí. Entonces, acuérdense que la sección 2 nos sirve para mostrar si hay o no hay relación. En este caso nos dicen que si hay una relación, pero de forma particular. Es decir, al menos uno de este grupo pertenece a este grupo, pero al menos uno. No sabemos cuántos o quién, pero al menos uno. Y aquí en el particular negativo vemos que alguno, al menos uno o alguien, o algunos incluso, no pertenece a este grupo, por eso se queda fuera. Algunos, no todos, ¿ok? Entonces, esos serían los diagramas de Venn. Ahora, también en el examen, ¿qué les puedo pedir? Que identifiquen ustedes si son válidos o no son válidos. Ya lo hicieron ustedes en su tercer parcial. Para el ordinario va a ser algo similar. ¿Cómo van a identificar ustedes si son o no son válidos? Tienen que buscar, recuerden, el modo si corresponde a esa figura. Si sí corresponde a esa figura, ok, ahora sí me pongo a ver si el diagrama es válido o no es válido. Ok, si no pertenece ese modo a esa figura, es decir, si por ejemplo ustedes buscan en la figura 1 un modo de que sea, no sé, AEE, pues es inválido, es un juicio que no es válido. Y entonces ustedes pues desechan esa opción y me pondrían tal cual que el juicio no es válido. Eso es lo que les voy a pedir en el examen. No está complicado. Ya lo hicieron ustedes en su tercer parcial. A la mayoría le fue bien. Yo esperaría que no hubiera problemas en ese sentido. Ok, eso es lo que veremos de los diagramas de Venn. No profundizaremos tanto en ese sentido para lo ordinario. Ahora, con lo que sí tendremos más cabida es con la lógica simbólica. La lógica simbólica como tal, pues se va a caracterizar por el empleo de símbolos para presentar argumentos. También se le llama lógica matemática. Como vimos, pues sí, son casi operaciones matemáticas, ¿no? Que vamos a estar haciendo con símbolos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos símbolos. Les dije también que había que distinguir entre esas 3 cosas, el contenido, la materia y la estructura. El contenido es de qué se trata mi argumento. Puede ser de animales, de películas, de deportes, de personas, X o Y, no sé, eso sería el contenido. La materia, mucho ojo aquí, es decir, que lo vimos con el chefcito, ¿no? ¿Qué ingredientes vamos a usar para hacer nuestro silogismo, nuestro argumento? A eso se le llama materia, ¿ok? Son los conceptos y proposiciones. Las proposiciones pues son enunciados declarativos. Lo que habíamos visto que son premisas y conclusión. Ok. Y después tenemos a la estructura argumentativa que la vamos a ver en un momento más, que son unas guías que nos van a servir para estructurar nuestros argumentos. De ahí el nombre tal cual. Vámonos por partes. Primero, lo que tenemos que hacer es simbolizar, usar símbolos para cambiar las proposiciones, es decir, las partes de la oración. Fíjense cómo pues nada más hay que ponerle P, Q o R, que son las letras que empezaremos a usar. Si hay otra proposición, pues será S, si hay otra será T, pero normalmente los mantenemos entre P, Q y R. Les puse por ahí un ejemplo que dice, la nieve es profunda y el tiempo es frío. Entonces tenemos 2 proposiciones. ¿Cómo puedo saber que son 2 proposiciones? Porque hay alguien que lo está dividiendo, que se llama conectiva. Por eso los puse en color azul.
lo veremos más adelante y ya lo revisamos también en el tercer parcial. Tenemos a P, que es la nieve es profunda, y tenemos a Q, que nos dice el tiempo es frío. Entonces, eso sería la primera parte, es ir simbolizando las proposiciones, ir simbolizando las partes de mi juicio, ¿ok? Ahora, lo que les decía ahorita era la I, se llama que es una conjunción, como vemos aquí en la segunda parte de la tablita, y se va a simbolizar con este símbolo. Y así cada una de las conectivas, jóvenes, que ya habíamos visto, las conectivas son estos elementos que nos van a permitir distinguir entre proposiciones, nos van a permitir unir por ahí conceptos, ¿ok? Eso serían nuestras conectivas. Tenemos, al menos para la clase, vamos a usar estas 5, ¿ok? La primera es lo negativo, la negación, que es el no, que es este simbolito de por aquí. La I, que es la conjunción, lo habíamos dicho en clase como un triangulito sin la base, ¿no? Triangulito hacia arriba. La disyunción, que es el de O, que es como la V o triangulito hacia abajo. El si entonces, que es la flecha simple hacia la derecha. Y el bicondicional, que es sí y solo sí, y es la flecha hacia los dos lados, ¿ok? Esas son las 5 conectivas que estuvimos utilizando. Yo esperaría que no hubiera problemas para identificarlas. Ya también ustedes las copiaron, las tienen por ahí. Si no, pues búsquenlas por ahí o cópienlas desde aquí. Y finalmente teníamos lo que les comentaba hace un momento, la estructura argumentativa, que es decir, cómo vamos a ir estructurando nuestros juicios. Les puedo, ya como vieron en el tercer parcial, les puedo yo preguntar qué es estructura, qué es contenido, qué es materia, o les puedo poner un ejemplo de alguno de estos que identifique. Entonces ya después, la siguiente clase, vamos a ver cómo vamos a ampliar estos símbolos, que serían las conectivas. Los vamos a mezclar por aquí, ¿no? Lo estuvimos haciendo en un montón de ocasiones. Entonces, por esta sesión sería todo, jóvenes. Espero verlos ya para la sesión de tablas de verdad, donde vamos a empezar a simbolizar las cosas, ¿ok? Bueno, por esta ocasión sería todo. Gracias, estoy en contacto ahí con ustedes. Ya saben, pueden enviarme correo o algún comentario privado. Bye.